Hola, buenos días. Voy a grabar un vídeo donde explico lo que hicimos ayer en clase, que era un problema de geometría, apoyándome en tres puntos que forman un triángulo. Y después te pedí una serie de preguntas para ver si usábamos pues diversas ideas y conceptos que hemos estado tratando todos estos días. Disculpar el dibujo donde tengo representados los tres puntos O, que es el origen de coordenada, el punto A, que es el 4, 0, y el B, el 1 menos 2, porque me va a ayudar a explicar pues, lo que habría que hacer en cada paso. En la pregunta primera te dice que si el triángulo que forman esos tres puntos al unirlos es un triángulo rectángulo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque dice que el vértice C, donde está el ángulo en el vértice C, parece que es un ángulo recto, pero claro, ya sabéis que nuestro ojo tiene limitaciones. Para ello te dice que uses el producto escalar de los vectores CO y CA. Efectivamente, esta idea es clave, porque fíjate que si fabricas el vector CO y el vector CA, si el ángulo de estos dos vectores fuera 90 grados, entonces es cierto que en el vértice C del triángulo se formaría un ángulo recto y sería un triángulo rectángulo. Habría que calcular las coordenadas del vector CO, que serían las coordenadas de O menos las de C, que en este caso sería 0 menos 1 sería menos 1 y 0 menos menos 2, 2. Y el vector CA, que lo voy a usar más adelante, pero bueno, el vector CA, que lo tenéis dibujado en rojo, pues sería las coordenadas de A menos las de C, o sea, 4 menos 1 sería 3 la primera coordenada y 0 menos menos 2, 2 la segunda. Si hacemos el producto escalar de estos dos vectores por el método rápido, usando las coordenadas de los dos vectores, que lo sabemos, sería menos 1 por 3, menos 3, más 2 por 2, 4, la suma es 1, que es distinto de 0. Entonces no son perpendiculares y por lo tanto el vértice C del triángulo no es recto y por lo tanto no se trata de un triángulo rectángulo. Y ya tenemos resuelta la primera pregunta, ¿no? El resto sí lo hicimos en clase, si no recuerdo mal. Por ejemplo, dice, ¿cuáles son los puntos medios de los lados OA y CA? El punto medio del lado OA es fácil, le llamamos M y sería el punto de coordenadas 2, 0, que es el punto que está en el eje X justo en medio del 0, 0 y el 4, 0. Ahí no hay que hacer mucha historia. Pero en cambio, para sacar el punto medio del lado CA, que lo he llamado N, sí que tendremos que aplicar la fórmula rápida para calcular el punto medio de un segmento, que es sumar las coordenadas de los puntos extremos, C más A, y lo divido entre 2. He hecho los cálculos y me sale 5 medio menos 1, y eso serían las coordenadas del punto N, ¿vale? Después te dice, ¿cuál es la ecuación de la recta general, la ecuación general de la recta S que pasa por A y C? La recta que pasa por A y C, que en vez de S lo he llamado R. Bueno, me disculpa. Fíjense que para determinar una recta nos haría falta o bien un punto, dos puntos que los tengo, o un punto y un vector de dirección. En este caso es que tengo dos puntos por donde pasa, el C y el A. Un vector de dirección es fácil porque si cojo el vector CA, ese vector tiene la misma dirección que la recta R, por lo tanto me sirve como vector V sub R, vector de dirección de R. Calculo las coordenadas del vector CA, que por cierto la tuve que hacer antes, y me sale 3, 2, y este sería un vector director de la recta R. Para calcular la ecuación general, pues calculo la ecuación continua y de ahí saco la general. La continua, recuerden ustedes, necesito un punto por donde pasa, por ejemplo el A, y un vector de dirección que lo tengo. Y escribo la ecuación continua, x menos primera coordenada del punto, que sería 4, partido primera coordenada del vector de dirección, que sería 3, igual a y menos segunda coordenada del punto, y menos 0, que es y, dividido entre 2, que es la segunda coordenada del vector de dirección. Quito denominadores y paso a la izquierda de forma ordenada y tengo la ecuación general. Y ya tendremos la ecuación general de la recta R, que pasa por C y por A. Después te pregunta que obtenga un vector normal a esa recta. Recuerden ustedes que si tiene la ecuación general de una recta, en este caso la R, es muy fácil obtener un vector perpendicular a la recta, que se llama un vector normal. Simplemente ese vector se llama n, le podemos llamar n sub r, por el nombre de la recta, normal, vector normal a r, que es perpendicular, y es simplemente coger el coeficiente de x, coeficiente de y, y formar este vector. Este vector lo he representado en verde aquí. Este vector es perpendicular a la recta r, es un vector normal,
¿De acuerdo? Y ya veréis que te va a servir este vector para la siguiente pregunta. Dice, usa el vector normal obtenido en la pregunta anterior, o sea, este vector n sub r, para obtener la ecuación continua de una recta que es perpendicular a la recta S, que repito, es la R de nuestro dibujo, y que pasa por el punto medio N. O sea, la recta que te piden pasa por el punto medio N y es perpendicular a la recta R. ¿Vale? Es la recta verde, que yo la he llamado S. Disculpad el cambio de nombre. Esta recta S es la que te pide el apartado 4. Es una recta perpendicular a R que pasa por N. Claro, conozco un punto por donde pasa la recta S. El punto N lo teníamos las coordenadas. Pero es que tenemos un vector de dirección de esta recta, porque el vector este, n sub r, era un vector perpendicular a la recta R, un vector normal. Por lo tanto, este vector sería un vector de dirección de la recta S, que es perpendicular a R. Y esta es un poco la clave de cómo obtener un vector de dirección de la recta S, ¿vale? Claro, conociendo un punto por donde pasa y conociendo un vector de dirección de esa recta S, pues saco, por ejemplo, las ecuaciones paramétricas, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, me saqué un par de preguntas de la manga, que no eran de las que os pregunté, y una de ellas es, por ejemplo, ¿dónde corta la recta S al eje X? Fíjate que la recta S, verde, corta al eje X en un punto que yo he llamado P. ¿Cómo se saca? Y fíjate que el razonamiento es muy sencillo y muy útil. Dice, hombre, si una recta cortase al eje X en un punto, ese punto tendría que tener segunda coordenada 0. Cualquier punto del eje X tiene segunda coordenada 0. Si sustituyo esta segunda coordenada en las ecuaciones paramétricas, que tiene que cumplirlas porque el punto P también está en la recta S, claro, obtendría que 0 es igual a menos 1 menos 3 lambda y saco el parámetro lambda de las paramétricas. Me voy a la primera ecuación X y obtengo la primera coordenada. Sustituyo lambda por menos un tercio y me sale X un 11 partido 6. Y aquí tengo las coordenadas del punto P, que es donde corta la recta S al eje X. Aproveché ya que tenía la recta R, que está en rojo, y decir, oye, ¿dónde corta la recta R al eje Y? Fíjate que el razonamiento es muy parecido al anterior, lo que pasa es que si el punto de corte está en el eje Y, la X tiene que ser 0, ¿vale? En el punto Q, la X tiene que ser 0. Pero claro, como también está en la recta R, y yo tenía la ecuación de la recta R, aquí la tenía, la ecuación general, si la X vale 0, sustituyo aquí en la ecuación que la tendría que cumplir y saco la Y, o también la puedo sustituir aquí, la ecuación continua de la recta S, y sustituyo X0, que por cierto es lo que he hecho, y obtengo el valor de la segunda coordenada menos 8 tercios, y entonces el punto Q es el punto 0 menos 8 tercios, que es este que está aquí, que están viendo en la gráfica. ¿De acuerdo? Después te pedía que cuáles son todas las ecuaciones de la recta que pasa por O y A. Y dice, observa que dicha recta es el eje X. Como esto está muy cargado, voy a pasar a una lámina donde ya solo se ve el dibujo inicial. La recta que pasa por O y A es el eje X, evidentemente. Aquí lo tienen ustedes. Esta recta es el eje X. Es una recta, claro. ¿Cómo se sacan las ecuaciones de esta recta? Esta recta es muy sencilla de calcular, porque mira, conozco uno, no solo uno, conozco dos puntos por donde pasa. Y por ejemplo, el vector OA me serviría como vector de dirección, ¿verdad? Me serviría. Pero claro, si se dan cuenta, el vector Y de la base canónica, lo voy a poner en otro color, el vector Y, que tiene coordenada 1, 0, ese también me serviría como vector de dirección. Bueno, y hay muchos más, infinitos, claro. ¿Cuál elegiría? Hombre, elige siempre el más cómodo, el más sencillo. Podría haber cogido el vector OA, pero el vector Y, que tiene la misma dirección que el eje X, me sirve. O sea que yo voy a considerar el vector Y, que tiene estas coordenadas, como vector de dirección del eje X. Y claro, cojo por ejemplo el origen de coordenadas como punto y este como vector de dirección. Y ya puedo sacar, pues ya ves tú, todas las ecuaciones. Por ejemplo, la vectorial x igual a punto por donde pasa más un parámetro por el vector de dirección. Fíjate que el 0, 0 sumando a lo podría quitar. Quedaría solo así. Esta sería la ecuación vectorial.
¿vale? Si igualo las primeras coordenadas, puedo sacar las paramétricas, aunque también las puedo sacar directamente porque tengo un punto por donde pasa y un vector de dirección. Sería x igual a lambda por 1 lambda y la y sería la segunda coordenada y igual a lambda por 0, 0. Estas serían las ecuaciones paramétricas. La ecuación continua, pues la puedo sacar directamente porque ahí conozco un punto por donde pasa y un vector de dirección. Repito, sería x menos primera coordenada de un punto por donde pasa, 0, o sea, x menos 0, 0, partido primera coordenada de un vector de dirección, igual a y menos segunda coordenada de un punto por donde pasa, o sea, y menos 0, que es y, partido segunda coordenada de un vector de dirección. Y esta sería la ecuación continua. Os recuerdo que aunque parezca en la ecuación continua un denominador 0, que no tiene sentido en los números reales, se acepta como caso excepcional, en este caso cuando se trata de la ecuación continua 1 de la recta, para indicar los denominadores te indicaría el vector de dirección que has considerado, el 1, 0. Si quito denominadores aquí, pues quedaría 0 igual a y, o sea, y igual a 0, y esta sería la ecuación general, o implícita. Observa que la ecuación y igual a 0, si la representara gráficamente, te daría la recta eje X. Eso lo vimos hace mucho tiempo y no nos debería de sorprender. Bueno, pues aquí tienen las 4 ecuaciones que hemos visto hasta ahora, ¿de acuerdo? Y con esto se terminaría el ejercicio. Espero que les haya resultado útil, aunque en clase también vimos más ejercicios. Vamos, lo voy a comentar someramente aquí. No me sé exactamente los mismos datos, pero yo recuerdo que te daba la ecuación de una recta, por ejemplo, la paramétrica, x igual a 1 menos lambda y igual a menos 2 lambda, te daba un punto que estaba fuera de la recta, por ejemplo, el punto menos 1, 0. Claro que, por cierto, comprobar que este punto no está en la recta es fácil, o debería ser fácil. Mira que si este punto estuviera en la recta, sus coordenadas tendría que cumplir las ecuaciones paramétricas, o sea, la y tendría que ser 0. Pero claro, si la y vale 0, el lambda tendría que ser 0, y si lambda pone 0 arriba, la x tendría que ser 1, que no es cierto. O sea, este punto no pertenece a la recta. Y lo que yo pedía era que calculara una recta paralela a la R que pase por P. Hombre, dibujarla es fácil. Una recta paralela a R que pase por P, pues sería una cosa tal que así, esta recta S. Fíjate que el vector de dirección de R, un vector de dirección de R, que por cierto sería el menos 1 menos 2, te serviría como vector de dirección también de la recta S, porque claro, como tienen que ser paralelas, mantendría el mismo vector de dirección. Entonces, claro, conociendo un punto por donde pasa la recta que te pido, paralela al eje, a la recta R, y conociendo el vector de dirección, que resulta que es el mismo que el de R, porque eran paralelos, pues puedes sacar perfectamente la ecuación continua, por ejemplo, de la recta S. X menos un punto por donde pasa, primera coordenada menos 1, X menos menos 1, X más 1, partido primera coordenada de un vector de dirección, igual a Y menos segunda coordenada de un punto por donde pasa la recta S, o sea, Y menos 0, que es Y, partido segunda coordenada de un vector de dirección. Y aquí tienen la recta que es paralela a R que pasa por P. Evidentemente podrían haber hecho el dibujo con los ejes de coordenadas, representando la R, el punto P, dibujando la paralela. Pero realmente con la analítica, con las ecuaciones analíticas y vectores, coordenadas, etcétera, no hace falta. Se pueden resolver muchos problemas geométricos sin necesidad de visualizarlo gráficamente. Bueno, pues con esto ya terminamos la clase de ayer prácticamente. Espero que les sea útil. Adiós.